Bienvenidos, estimados alumnos, a la asignatura Psicología de las Dimensiones Humanas del programa de complementación pedagógica. Quien les habla es la doctora Sandra Sofía Izquierdo Marín, quien estará a cargo de la asignatura. Vamos a iniciar con el primer tema, que corresponde a la historia de la psicología del desarrollo. Para eso, nosotros podemos observar claramente que existe una marcada línea del tiempo en relación a cómo se ha ido gestando el desarrollo humano, es decir, sus teorías, sus enfoques y los principales protagonistas de esta, quienes nos versan acerca de algunos principios relacionados justamente a las dimensiones humanas. Empezaremos por tanto, por Rousseau en 1753, quien refiere que el niño nace con una bondad natural y con un sentimiento innato de lo correcto y lo incorrecto. Es decir, que el niño desde temprana edad puede tener una noción de lo que es bueno para él y para los demás y lo que de repente le podría afectar o dañar de manera física o emocional. Nace además con un plan de desarrollo que, gracias a la maduración, irá dando lugar a diferentes estadios del desarrollo, cada uno de los cuales tendrá sus propias características psicológicas y planteará sus propias necesidades educativas. Entonces, ya este personaje nos da pautas claras de que el niño no viene al mundo como una tabla rasa, sino por el contrario, viene ya con una predisposición al aprendizaje. Eso quizás de lo que puede ir absorbiendo, del estímulo que puede ir absorbiendo desde el vientre de la madre. La buena educación consistirá, por tanto, en no enseñar cosas al niño, sino en facilitar que él mismo las aprenda en contacto con los diferentes estímulos que en cada momento sean más adecuados a su nivel de maduración y desarrollo. Es decir, son los padres, los tutores o las personas que están alrededor quienes van a ser los que van a guiar, van a monitorear y van a hacer que esas conductas se vayan puliendo de una manera positiva. Posteriormente a él vamos a ver a Darwin en 1869, quien formuló su teoría de la selección natural y la supervivencia de los que mejor se adaptan a los cambios, circunstancias ambientales y características de cada sitio. Como ustedes saben, Darwin no solamente habla de las especies animales en general, sino también del ser humano. En este sentido, él menciona que la fortaleza física, psicológica, emocional va a ser predominante para que las especies puedan subsistir, puedan mantener un camino, una pauta necesaria para poder seguir desarrollándose. Entonces, aquí prevalece justamente la fortaleza, repito, tanto física, emocional o espiritual, para que puedan seguir desarrollándose y en algún momento, pues, lograr las metas u objetivos trazados. Los individuos, por tanto, que sobreviven van transmitiendo sus características a sus descendientes, es decir, los van haciendo más fuertes con ello, mejorando de este modo la posibilidad de supervivencia de su descendencia. Hecho, ¿no?, que va a favorecer obviamente las especies. Por eso se dice que nosotros hemos evolucionado para poder adaptarnos a estos nuevos contextos en el cual pues hoy por hoy vivimos. Si seguimos la línea de tiempo, en 1911 vamos a ver ya una nueva etapa, una nueva fase, que es el mecanicismo, y para ello, pues, será importante recordar que el modelo mecanicismo está considerado o considera que la conducta surge y se modela a través de la experiencia, es decir, de lo que pueden observar o lo que pueden vivir los sujetos, en este caso los niños. Lo que importa no era lo que había dentro del organismo, sino aquello que fue que desde afuera puede ir cambiando el organismo. Por ejemplo, recordemos que hay situaciones en las cuales uno no las puede controlar y las que nosotros nos vemos afectados de un momento a otro. En la actualidad nosotros estamos viviendo una situación de pandemia mundial. Es algo que nosotros quizás no lo veíamos venir
no se ha planificado, pero de qué manera esos cambios van a originar, que son elementos de fuera, cómo esos cambios nos afectan internamente. La historia de la psicología en este sentido, pues va a basar justamente esas circunstancias de modo que lo lleve al aprendizaje. Personajes muy reconocidos dentro de esta época, de esta era del desarrollo humano, es Skinner, ¿no? Ustedes tienen que reconocer a Skinner como un precursor de la psicología conductual. Él puso énfasis en la teoría del aprendizaje, en las consecuencias agradables y desagradables que siguen a una determinada conducta. Y aquí pues él hace anuncio, él desarrolla su teoría, su enfoque basado en el condicionamiento operante, ¿no? Entonces él refería muchas veces que las conductas se pueden condicionar frente a las situaciones que se puedan estar dando. De tal manera que, por ejemplo, si hubieran conductas desagradables, estas se pueden cambiar. Y si hubieran conductas agradables, estas se podrían mantener en el tiempo. Posteriormente a ello vamos a ver a Bandura, ¿no? También un personaje muy reconocido del enfoque humanista también. Él en 1925 va a postular justamente algunos argumentos, ideas que van a ser trascendentes para el desarrollo humano, para las dimensiones del desarrollo humano. Él se centra en el aprendizaje cognitivo social o vicario, es decir, por observación, basado en una situación social en la que participa al menos dos personas. El modelo, que en este caso si nosotros lo queremos plasmar en un ámbito educativo, ser el docente, por ejemplo, que realiza una conducta determinada. Por ejemplo, la enseñanza de algún ejercicio, de algún modelo, etcétera. Y el sujeto, que en este caso serían los niños, que realizan la observación de dicha conducta y la imitan, ¿no? Ojo que también en casa, por ejemplo, tenemos el modelo, que es el padre o la madre, y el sujeto, que vendrían a ser los hijos, y que imitan dichas conductas, ¿no? Conductas que pueden ir desde las más básicas, como por ejemplo barrer, a las más complejas que podrían estar complementadas con los valores, ¿no? El hecho de mentir, el hecho de ser honrado, el hecho de ser solidario, el hecho de ser desleal, por ejemplo, eso se va aprendiendo en el hogar. ¿A través de qué? De la observación y la imitación. La imitación, por tanto, de la conducta que será modelada o repetida por el niño, se realiza atendiendo una serie de pasos o elementos. ¿Cuáles son esos pasos? Atención, se necesita la atención igual que en la escuela, la retención de eso aprendido, la reproducción, porque no solamente queda en que yo atendí, lo retuve, es decir, lo memoricé, sino que lo aplico. Y obviamente, ¿qué me genera? La motivación, que puede ser una motivación interna, yo quiero aprender eso, o puede ser una motivación externa. De repente me dan alguna propina, algún regalo, algún juguete, un aplauso, es una motivación para que el niño lo vuelva a repetir. La maestra enseña los números, le dice, a ver, Pepito, él ya lo memorizó, lo reproduce, y luego la maestra pide un aplauso o le da una carita feliz, por ejemplo, ya le motivó, es una motivación no intrínseca, sino extrínseca, viene de fuera. Pero también hay motivaciones que el mismo ser humano se puede ir marcando. Bien, luego, en 1927, vemos otra etapa, el organísmico, ¿no? En este caso, que es un modelo también, ya va madurando un poquito más. Aquí, los niños vienen al mundo con un plan de desarrollo innato inscrito en su organismo y que se irán desplegando a través de determinados estadios evolutivos con características universales de la especie humana. Los autores más representativos de este modelo fueron el neurólogo Sigmund Freud y el biólogo Jean Piaget. Acá también nuevamente volvemos a los orígenes, en donde se dice que el niño tiene ya incrustado en el ADN un principios para poder construir su aprendizaje. Eso gracias a quién? A la herencia, a la genética.
¿no? Obviamente, si hablamos de neurólogos, gran representante, pues Sigmund Freud, quien no solamente postula un enfoque psicológico, sino también postula un enfoque neurológico. Freud, en ese caso, estudia los problemas de los adultos y llega a 3 conclusiones muy importantes. Uno, que los problemas tienen raíces inconscientes, es decir, que si de repente algún niño tiene alguna fijación, algún niño tiene un problema, un adolescente tiene conflictos para interactuar, un adulto tiene problemas maritales, por ejemplo, es porque hay problemas no resueltos en el inconsciente y que deberían de ser trabajados para que estos puedan ser resueltos. Dos, que la mayor parte de los problemas por el que él los ha analizado se relacionaban con conflictos sexuales. Ojo, llámense estos conflictos sexuales no de repente a la palabra como tal. Por ejemplo, conflicto sexual él podría llamar, o él lo llamaba también a la relación poco vinculante de repente que tiene el niño con el padre o con la madre, o con el conflicto de esto, porque obviamente hay un desacuerdo a nivel de género, a niveles de roles sexuales. Entonces, a eso le denominaba conflictos sexuales. De repente la represión que el padre o la madre le hacía al niño cuando éste iba creciendo, el no tocarse aquí, el no explorar su cuerpo, eso también se le denomina conflicto sexual. Y tres, que muchos de los problemas de adultos tienen sus raíces en la infancia. Una infancia no resuelta, una infancia no satisfecha, una infancia no completa, obviamente llevará a un adulto poco satisfecho. Luego, sería importante abordar a este autor, a Jean Piaget, en 1959. Jean Piaget es muy conocido no solamente en el campo de la psicología. Muchos pedagogos, educadores, sociólogos abordan a Jean Piaget por su buena exploración, excelente exploración que hace del desarrollo cognitivo, ¿no? Del desarrollo, el desarrollo general, por decirlo así, del ser humano. Entonces, Jean Piaget parte de un área muy importante que quizás en los años previos fue un poco relegada, que es el tema de la inteligencia. Entonces, la inteligencia para Jean Piaget es una forma determinada de adaptación biológica en la búsqueda constante de equilibrio del individuo y sus relaciones con el exterior. El conocimiento es el fruto de un proceso de construcción, es decir, que no parte de la hora, sino parte de mucho tiempo atrás y que poco a poco se va a ir consolidando. El conocimiento, por tanto, se elabora en el intercambio individuo-sujeto, es decir, nuevamente la experiencia, teniendo en cuenta el objeto y sus características y la elaboración, ojo, no copia de la realidad. Cada persona, a través de la experiencia, de la información que va obteniendo, de lo que va almacenando, que considera importante o relevante, hace un juicio valorativo de diferentes entornos, es decir, al final de su realidad. Un mundo que para esa persona es cierto, es válido y que a partir de ahí puede regir nueva información, nuevo aprendizaje. Bien, a partir de estos enfoques, de estos modelos, de estas teorías sobre las dimensiones humanas, sobre cómo surge el desarrollo de la psicología, pues sería interesante hacer un pequeño resumen de la historia justamente de la psicología del desarrollo. Entonces, para esto, Deval, en 1988, propone 6 grandes periodos sobre la historia del estudio en sí del niño y del adolescente. Es decir, de alguno de estos personajes, él va marcando algunos hitos relevantes. Él, en una primera instancia, refiere que el periodo de las observaciones esporádicas es uno de los hitos que ha marcado en estos últimos tiempos, el periodo de las observaciones esporádicas. Es decir, cuánto de repente entre autor y autor, entre historiador y historiador, científico y científico, han podido darse cuenta del desarrollo que se ha ido trazando la humanidad
No es lo mismo hablar de un desarrollo de un niño que de repente nació en 1860, por ejemplo, a un niño que ha nacido en 1990, en el 2010, en el 2020. Es diferente, ¿no? Entonces él lo tomaba obviamente que esos patrones son interesantes de estudiar porque te remarcan cómo ha ido el crecimiento de estas, el cambio de estas, qué patrones nuevos han ido surgiendo y por qué se han dado. La aparición de las primeras observaciones sistemáticas, ¿no? Ya tratándose, digamos, de pulir la evaluación del desarrollo humano, las constituciones de la psicología del niño como una disciplina independiente, porque a partir de los 80 ya hablar de el desarrollo del ser humano ya era una área nueva, no estaba dentro de lo que es el desarrollo de la psicología, ya como tal que en años anteriores estaba, digamos, como un subtópico, sino ya lo van colocando como una disciplina que debe ser estudiada aparte por su amplitud. La consolidación de la disciplina y los primeros atisbos de una psicología evolutiva, porque también hay la psicología del desarrollo, la psicología de las dimensiones humanas o psicología evolutiva, tienen esas denominaciones justamente por el trazado que se hace desde la niñez hasta la adultez, ¿no? Hasta la vejez. El desarrollo sistemático, la pugna entre la acumulación de datos y teorías, también es algo muy importante porque a través de las diapositivas que voy a presentar, ustedes se van a dar cuenta que no nos quedamos solamente con una idea, las ideas han ido cambiando, han ido madurando, han ido perfeccionando las teorías para poder tener un mayor y un mejor concepto de cómo se da el desarrollo del ser humano y cómo sus diferentes áreas se pueden ver comprometidas a través del tiempo también. La conservación entre la psicología evolutiva y la psicología experimental, la convergencia de estas dos, es decir, cómo se van entrelazando en un momento y en algún momento se puede dar su desvinculación. Pero sí es importante detenernos eh, a explicar un poco, ¿no? Que la psicología experimental en un primer momento nace para explicar la conducta del ser humano. Entonces, ¿qué mejor que explicarla a través del tiempo, ¿no? Cómo se expresa un niño, cómo se expresa un adolescente, cómo actúa un adulto y cómo estos cambios pueden ser positivos o en algún momento pueden ser negativos. Entonces, obviamente se entrelazan y también ayudan a impulsar la psicología del desarrollo y la psicología de las dimensiones humanas. Piaget también en 1982 por su parte señala 5 fases similares a la anterior, ¿no? Por ejemplo, la fase de la observación aislada, también él lo contempla como importante, ¿no? Cómo se han ido dando a través del tiempo. La fase de las biografías, ¿no? En este caso, muchos autores tomaban como referencia la historia de los padres para poder reconocer qué habilidades, qué destrezas se han ido fortaleciendo. La fase de los test mentales estandarizados, que es algo nuevo aquí, porque ciertamente desde los años 80 empezaron a desarrollarse una serie de instrumentos para poder medir diferentes áreas, por ejemplo, el intelectual, la moral, la social, y con eso poder tener un mayor y mejor panorama de cómo se está dando el desarrollo de este niño, de este adolescente. La fase de los estudios clínicos, y aquí también podemos ver gran influencia de los factores sociales, educativos y también los experimentales para saber cómo reacciona cada sujeto frente a estresores o situaciones externas que obviamente pueden comprometer en diferentes áreas. Y la fase de investigaciones acerca de la construcción de estructuras del comportamiento. Obviamente no es lo mismo hablar del comportamiento de un niño, ¿no? O cómo es su proceso de juicio,
de razonamiento moral, de razonamiento social, de un niño en comparación con un adulto. Obviamente existen estadios muy marcados que lo vamos a ver más adelante y que esto pues facilita a entender un poco más el desarrollo humano. Entonces, los hitos conceptuales que señalan las rupturas e innovaciones epistemológicas acaecidas frente a la concepción de los niños, adolescentes y adultos, lo podríamos resumir en lo siguiente. La superación de la imagen del niño como un adulto en miniatura, a nosotros ya no vamos a decir que un niño, ¿no? O ya no se dice que un niño es un prototipo de adulto, sino que un niño tiene pues justamente todas las cualidades y ventajas para poder desarrollarse más adelante de una forma madura y sin importar las características con las que viene, pueden ser estas fortalecidas. El niño es un organismo que se adapta y evoluciona. La evolución del niño, del adolescente y del adulto son objetos de estudio a lo largo del periodo de crecimiento y ha sido también a lo largo del tiempo. El sujeto como pensador lógico, científico, natural, situado en la intersubjetividad, identificación y caracterización de competencias neonatales insospechadas, analogías, homologías y racionalidad mejorante, y la transición inevitable, obviamente, de la vejez o por la vejez y la muerte. Bien, hasta este punto hemos hecho un repaso sobre la fundamentación de la psicología de las dimensiones humanas, el desarrollo de la psicología en cuanto al crecimiento del ser humano, partiendo de la niñez, obviamente, seguida la adolescencia y finalizando en la adultez. Entiéndase que la adultez tiene 3 estadios, ¿no? El que es obviamente el primero, el que estamos de repente acostumbrados a tomarlo como el de en el cual se trazan metas de matrimonio, de unión, de fortificar una familia, una adultez en donde ya vemos más constituida la familia, que diremos una adultez intermedia. La primera es la temprana, la segunda es la intermedia, ¿no? Donde las personas se ven ya consolidadas en cuanto a sus metas, a los objetivos logrados. Y entiéndase a una adultez tardía, que denominamos la vejez, ¿no? En donde ya uno cosecha los frutos, ¿no? Que ha podido, eh, que ha podido sembrar, valga la redundancia, en el tiempo, y que van a ser importantes más adelante para sentirse completos, para sentirse satisfechos y para que albergue un espacio más de tranquilidad, de regocijo con la familia. Entonces entendamos que vamos a ir por ese lado, ¿no? Vamos a abordar lo que es la niñez, la, la, la adolescencia. Entiéndase que dentro de la adolescencia vamos a hablar un poco también de la pubertad previo a la adolescencia y luego de la adultez en sus 3 etapas, ¿no? Temprana, intermedia y tardía. Bien, entonces eso va a ser importante que nosotros lo reconozcamos y para ello pues es fundamental primero reconocer cómo sí se ha ido gestando la psicología del desarrollo humano o también conocida como la psicología de las dimensiones humanas. Bien, seguidamente será importante que nosotros tratemos de ahondar un poquito más sobre las teorías y modelos sobre el desarrollo humano, ¿no? Entonces, van a haber 5 perspectivas en relación a la teoría del desarrollo humano, que ya les había estado haciendo mención, pero serán importantes, pues, tocarlo con mayor detenimiento. La psicología analítica, ¿no? En este caso, que nos va a permitir poder abordar las emociones y pulsiones inconscientes. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de Sigmund Freud, que también ya les había hecho mención, sobre el aprendizaje como tal, ¿no? Que estudia las conductas observables
En este caso, si nosotros hablamos de aprendizaje y conducta, podríamos estar hablando de Bandura. La cognitiva, que tiene que ver con el análisis de los procesos del pensamiento, y aquí podríamos estar hablando de Skinner, por ejemplo, que si bien es cierto, trabaja mucho la conducta, pero la relaciona con el pensamiento en cuanto a al reforzamiento que luego se le puede dar. La contextual, que es un poco más el tema histórico, social y cultural, y la evolutiva sociobiológica, que considera la evolución y la biología del comportamiento como algo relevante, importante para poder ser trabajado. Bien, posteriormente a ello, será importante que nosotros vayamos contextualizando un poquito estos temas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la perspectiva socioanalítica mediante Sigmund Freud, de 1856 a 1939. Bien, entonces vamos a iniciar con los principios de su teoría de la psicología sexual, en donde él refiere que la conducta está controlada por los poderosos impulsos inconscientes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la conducta puede estar guiado por fuertes emociones que se pueden experimentar del momento. Imaginemos de repente un niño en el salón de clase, llega otro niño y le quita su color, o su lapicero o plumón. Entonces este niño, como todavía no tiene madura el comportamiento, las reacciones frente a esta frustración, puede actuar manejado por impulsos inconscientes, pegarle, golpearle, empujarle, por ejemplo. Entonces, no solamente el ejemplo recae en un niño, puede recaer en un adulto, puede recaer en un adolescente, porque nadie está libre de repente de guardar siempre la calma, mucho más cuando ese lado emocional es inmaduro. O cuando de repente, si vamos a extremos, está la persona bajo efectos de alguna droga, por ejemplo, o cuando de repente esta persona padece de algún tipo de trastorno. ¿Qué más nos dice Sigmund Freud? Que existen tres instancias de la personalidad: el ello, el yo y el superyo. El yo, digamos, es lo que ahora nosotros sentimos, vivimos, el presente, el consciente. El ello es lo que de repente nosotros desearíamos, anhelaríamos hacer. Y el super yo vendría a ser ese juez que toma de cierta manera decisiones de hacer lo correcto o no hacerlas. Obviamente el recién nacido, por ejemplo, trabaja más con un ello, ¿no? Con lo que él quiere, llora, o grita por una necesidad: tengo hambre, quiero que me cambien el pañal. Entonces es más inconsciente. A partir del primer año, digamos, ya empieza a hacerse más el tema del pudor, de la vergüenza. Ya el niño va aprendiendo algunas ideas sobre cómo actuar frente a una situación un poco estresante, o que de repente él quiera salvar. Entonces se va dando cuenta que para que mi mamá me haga caso, mi papá me haga caso, el berrinche no funciona, el gritar no funciona, sino de repente el pedir por favor, o de repente el sonreír, etc. A partir de los 5 a 6 años ya se desarrolla un poco más el tema de lo que debería y no debería. O sea, ahí viene el juez. Dice, ¿debo de coger esto? No, mejor no, porque papá no me ha autorizado. ¿Debo hacer esto? ¿Debo pedir permiso para eso? Entonces, si hay una buena maduración, ha habido un buen aprendizaje, obviamente el niño hará lo correcto, lo que debería de hacer, y dejará de lado lo que no debería de hacer. En cuanto a la teoría psicosocial, podemos hablar de Erik Erikson,
que también tiene una perspectiva psicoanalítica, pero un poquito más abierta y que sería importante analizar, porque está ya más ligado con lo emocional, con lo moral. El principio que rige su teoría es que la personalidad está influenciada por la sociedad y se desarrolla a partir de una serie de crisis. Por ejemplo, ¿no? La confianza versus la desconfianza, que viene del nacimiento a los 18 meses y que la virtud es la esperanza. ¿A qué se refiere confianza versus la desconfianza? Que el niño aprende a confiar en que si mamá, por ejemplo, me va a cambiar el pañal, a que si mamá, por ejemplo, me va a dar alimentación, me va a cuidar. Entonces el niño aprende a confiar en las personas que están alrededor. Pero ¿qué pasa en los casos en donde el niño es abandonado, en donde el niño es rechazado? Obviamente aprende a dudar de los adultos, a desconfiar. Por eso él dice que existen estas etapas en donde muchas veces se pueden ver perjudicados diferentes, diferentes contextos que ya tiene el niño, que podría tener el niño albergado en el inconsciente. Pero como no se da, lamentablemente pues surge la desconfianza. Entonces, es una etapa muy crítica para que el niño pueda confiar, sobre todo en las personas que están a su alrededor, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, etc. Desde el año y medio hasta los 3 años, es la autonomía versus la vergüenza y duda. Aquí los padres le ayudan, como su mismo nombre lo dice, a las personas que están alrededor. En este caso ya empieza el niño, algunos a asistir a guardería. Empieza a comprender la importancia de hacer las cosas por él mismo, las que puede hacer. Por eso se denomina autonomía. Y por el contrario, si los padres, los tutores, los mentores no les ayudan, entonces lamentablemente siempre va a estar la inseguridad para con él, la vergüenza, el temor, ¿lo haré bien? ¿No lo haré bien? La duda. Luego de 3 a 6 años es la iniciativa versus la culpa. Entonces acá también es una etapa crítica porque el niño con esa seguridad puede tomar iniciativas muy importantes para su aprendizaje, para su desarrollo personal. Pero si no, si el padre, por ejemplo, lo limita, o la maestra o el adulto responsable lo limita, va a sentir culpa de las acciones que hace. Y por tanto, ¿qué es lo que va a ir destruyendo? La autoestima. El quererse a él, el amarse, y más adelante, obviamente, si una persona no se quiere, no se ama, difícilmente puede querer o amar a otras personas. También él nos habla, por ejemplo, de la industria versus la inferioridad. Eso es desde los 6 a los 12 años, y aquí tiene que ver mucho con el tema del pulir de las habilidades. Acá lo que se tiene que buscar es que el niño pueda desarrollar a su máxima potencialidad esas herramientas, porque si nosotros lo abordamos como si fuera una pequeña empresa, es lo que le va a permitir, o sea, va a ser su motor para más adelante poder trazarse un futuro, trazarse una meta. Entonces, si esas habilidades no son pulidas, son echadas a menos, porque de repente es un niño que sabe más dibujo, sabe arte, ejercicios, educación física, por ejemplo, es más habilidoso en eso, y yo le hago menos, obviamente se va a sentir inferior, porque como padre o como tutor o como mentor o como maestro pienso que no es importante. Entonces esas habilidades se van destruyendo. Hay niños que son muy hábiles en la parte artística, dramática, por ejemplo, en las artes, pero no son buenos en matemática o lenguaje, y no significa que sean inferiores, significa que tienen otras cualidades. Entonces en esta época es muy importante poderles seguir dando esa seguridad en cuanto al desarrollo de sus habilidades. Luego, entre los 12 y ya la adultez temprana,
es la identidad versus la confusión de identidad. Y aquí se da mucho el tema de los niños que se ven obviamente confundidos por una serie de situaciones que no solamente ocurren en su cabeza, sino que también se dan alrededor de repente del hogar, alrededor de la sociedad, ¿no? Con tanta publicidad, con tanto comercial, con tanto programa que de repente uno ve extrañado y eso que es, cómo es, porque es así. Entonces, el niño puede sentir confusión al respecto de quién soy. A mí me gustaría ser como esa cantante, como ese actor, como ese modelo, ¿no? Y quiero adaptarme a la forma de vestir, a la forma de hablar, conducirme. Entonces, si no tiene sólidos valores, si no tiene un sólido modelo, obviamente va a surgir eso. La identidad, cómo yo me siento versus la confusión que puede originar, como repito, no solamente en el hogar, sino en los medios de comunicación o lo que rodea al niño. La identidad, la intimidad versus el aislamiento es otra etapa crítica también que se da entre la adultez temprana, ¿no? Y que es básicamente lo que ahora es tendencia. Los chicos, bueno, ya no tan chicos, porque si hablamos de adultez temprana, estamos hablando ya de una etapa donde muchos adultos van haciendo una familia, ¿no? Pero la tendencia actual ahora es que prefieren estar solos, prefieren viajar, prefieren estar entre amigos, entonces se puede dar una forma de intimidad abierta, por decirlo así, ¿no? Y otros se resguardan en ellos mismos, pueden con ello conllevar problemas, ¿no? De depresión, de ansiedad. Entonces aquí será muy importante nuevamente recordar el amor propio y a las metas a las cuales se está apuntando. Luego en la adultez media tenemos la crisis de la generatividad versus el estancamiento. Y aquí obviamente porque ya no es una persona, digamos, joven, con todas las energías, ¿no? Entonces, muchas veces viene el cuestionamiento, ¿estoy logrando mis metas? ¿He logrado mis sueños o no? Acá también puede venir un poco el tema de la depresión, la ansiedad, la angustia, o de repente sentirme satisfecho de lo que yo he logrado y que estoy encaminado bien, ¿no? Entonces, obviamente voy a tener que tener un sentido muy especial, muy agudo, y poder hacer una autoevaluación cuidadosa al respecto, ¿no? Y finalmente, en la adultez tardía, la integridad versus la desesperación. Es una etapa muy difícil porque el adulto, el anciano, se ve un punto de su vida donde ya las fuerzas quizás les ha abandonado y recae mucho en el cuidado de los hijos, de los nietos y en cómo pasar estos últimos años, que ya se avecina un poco la muerte, las enfermedades, y eso le puede atemorizar. Obviamente no es una etapa sencilla, pero se puede llevar con mucha sabiduría. Es decir, hasta dónde he llegado, qué he podido aportar, qué he hecho, qué puedo hacer más por mí y no caer en la desesperación, que es terrible porque vienen otros problemas, no solamente los congénitos que de repente pueda tener, sino también los psicológicos, los emocionales, los afectivos, en donde quizás el anciano se ve muy preocupado, se ve muy solitario, se observa que de repente su familia no está a su lado y puede pues esto llevar a que su salud o su estado en el que se encuentra se agrave mucho más. Otros modelos, tenemos acá la teoría del conductismo, que en este caso pues será importante tocar el tema de la teoría conductista en este caso tenemos aquí a Pavlov y tenemos a Watts, dos
autores muy importantes de la perspectiva del aprendizaje del conductismo. Iván Pavlov, recordemos, él trabajó con animales, en este caso el perro, ¿no? Mucho más con el perro, con el tema de la salivación, y lo que hizo fue condicionar al animal, ¿no? Es decir, la respuesta que le daba, que era la salivación, ante un estímulo que era la campana. Entonces, él mencionaba que así también los seres humanos nos condicionábamos, ¿no? Claro que luego más adelante, pues quien pule un poco esa teoría es Skinner, pero el precursor del condicionamiento, en este caso el primer condicionamiento que es el clásico, es Iván Pavlov, ¿no? Entonces, obviamente, bajo los principios que le rigen, que justamente el hecho de tener un ambiente controlado, porque en el caso de Pavlov y en el caso de Watson, sus experimentos no trascendieron a algo más que un laboratorio, lo hicieron en un laboratorio bajo experimento, pero no digamos, se trasladaron a una realidad. En el caso de Watson, él trabajó con niños para manipular su accionar a través de miedos, de temores. Incluso se le criticó mucho en la época porque creó una fobia en un niño, que es el niño Albert, en donde él lo que hace es que el niño le tenga miedo, un miedo muy, muy exagerado a elementos que tengan como una especie de pelaje blanco, porque lo asoció de esa manera, asoció que el niño primero tuviera miedo, por ejemplo, a un ratón, y gracias a un sonido estruendoso que él hacía, entonces el niño asociaba, veía ese ratón todo peludo, blanco, junto con ese estruendo, y el niño se corría a querer proteger por la persona que estaba ahí. En ese entonces, repito, los años 1800, 1900, fue muy criticado porque no midió las consecuencias para con ese niño, porque lo que nosotros podemos observar o leer de su experimento es que el niño quedó con severos efectos, ¿no? Llámese una fobia por hoy, pero no se habla en ningún momento si es que Watson trabaja con el niño para poder revertir esa situación. Entonces, a partir de ahí, las leyes fueron más estrictas y no se permitía trabajar con seres humanos. Incluso hasta hoy está prohibido, salvo ya de un consentimiento informado por parte de un adulto. Más adelante, como ya les decía, hubo personajes que fueron puliendo el condicionamiento. En este caso, Skinner, como ya les había hablado anteriormente, él va a fortalecer un principio que versa en que las personas responden a una acción. El ambiente va a controlar la conducta. Entonces Skinner lo que hace es, repite una conducta que luego la refuerza positivamente. Él trabaja mucho con ratas y palomas. Entonces, por ejemplo, la rata prendía el foquito y lo reforzaba con alimento. La paloma picoteaba una de las luces que estaban, que él quería que picotee, una roja, verde, y la reforzaba con alimento. Entonces, él lo que se da cuenta es que los animales trabajan bajo reforzamiento y que los seres humanos también. Hay algo importante en él que se abstiene, ¿no? Trata de no propiciar el castigo, porque lo que quería es que las personas, que en este caso, perdón, los sujetos experimentales, que es la paloma y la rata, actúen bajo reforzadores, más no por un castigo que se le pueda facilitar. Obviamente que más adelante, pues se trata de, más adelante otros investigadores trataron de hacer una combinación y por eso es que se hablan de reforzadores positivos, negativos y castigos positivos y castigos negativos. En la perspectiva conductual, como ya cognitiva, tenemos a Albert Bandura. Albert Bandura es un personaje muy reconocido
porque sus principios lo basa en que un niño aprende dentro de un contexto social mediante la observación e imitación de modelos, lo que hoy por hoy nosotros denominamos como aprendizaje tal cual, ¿no? Y él lo denominó también aprendizaje vicario. Es un aprendizaje en el cual el niño aprende, valga la redundancia, de las acciones que se da, o que se puede mostrar por parte del padre, por parte de la madre, por parte de la maestra, ¿no? Y que le va a conducir a un aprendizaje significativo. El aprendizaje observacional para él eh, se inicia o adelanta el aprendizaje al elegir modelos a quienes imitar, ¿no? Será importante, por tanto, que el modelo que siga el niño sea alguien idóneo, ¿no? En aula, por ejemplo, alguien que conozca del tema. En casa, por ejemplo, procurando que los valores que de repente yo quiero que mi hijo replique sean los apropiados, los adecuados y sean significativos para su vida. Hay en él una investigación muy importante, muy interesante. Hay un video también alusivo a esta investigación que les invito a ver, que se llama Del muñeco bobo, en donde a los niños se les hace observar una imagen, ¿no? Obviamente real, era la asistente de Bandura, quien eh, golpeaba un muñeco bobo, ¿no? Es decir, un muñeco inflable, lo golpeaba de diferentes modos, y luego los niños eran ingresados en esta misma habitación con este mismo muñeco, y los niños hacían lo que el asistente hizo, ¿no? Golpear, incluso inventaban otras formas crueles de golpear al muñeco. Entonces los niños, con eso que nos quieren decir, que los niños imitan lo que los adultos hacen. Peor aún, las conductas que son negativas son más fáciles de asimilar y de imitar, a diferencia de las conductas positivas. También, como ya habíamos visto, ya les había hecho mención, Jean Piaget, él nos habla, ¿no?, de la existencia de cambios que hay a nivel cognitivo, los principales entre la infancia y la adolescencia, digamos, su principal aporte, y para ello pues hay diferentes etapas, ¿no? Tenemos la etapa sensoriomotora, que es del nacimiento a los 2 años, y que el niño descubre o aprende a través de los sentidos. Obviamente acá lo que se ve mucho reforzado es la motricidad, la fina y la gruesa, y obviamente siempre y cuando esté estimulado por el entorno. La preoperacional, que es de 2 a los 7 años y que utiliza símbolos de representación. Aquí vemos que el juego y el lenguaje ya es importante, relevante para que el niño pueda seguir madurando en este aprendizaje. Las operaciones concretas de 7 a 11 años, ¿no?, donde van a solucionar obviamente problemas concretos, que para no les signifiquen eh, mucho, mucho cansancio a nivel cognitivo. Las operaciones abstractas, por el contrario, ya la vemos un poco más pulida desde los 11 años hasta la adultez. Acá puede resolver problemas hipotéticos, ¿no? ¿Qué pasaría si? Entonces ya les es un poco más fácil. Entre los 7 y 11 años obviamente tendrían problemas. ¿Qué podemos rescatar? Justamente en el aprendizaje, la organización, la adaptación y el equilibrio que se le da en cada una de estas etapas. Otra teoría, la de Leif Vygotsky, la que también es muy utilizada en el campo educativo, es la teoría sociocultural. Los principios tienen que ver con la interacción social, y la cual pues refieren es la esencia para el desarrollo cognitivo. Destaca la participación activa de los niños con su ambiente. ¿Cuál es la esencia? El lenguaje, en este caso la expresión del conocimiento e ideas, aprender y pensar acercarse del mundo,
y también habla de un tema que es relevante, que es la zona de desarrollo próximo, la zona en que se está acercando a realizar una tarea por sí sola. Y que eso se logra gracias a pautas previas, sí, pero también a lo que el niño quiere llegar, hacia donde quiere apuntar y cómo se puede esto ir reforzando. Bien. Posteriormente, Urie, sobre la teoría bioecológica, habla sobre el principio del desarrollo que sucede por medio de la interacción entre una persona en desarrollo y sistemas contextuales. El microsistema, que es la interacción entre un entorno, es decir, el hogar, la escuela, el vecindario, de forma cotidiana y personal, que normalmente ocurre en los primeros años de vida. El mesosistema, que añade la comunidad religiosa y grupo de pares, que ocurre luego, ya nosotros estaremos hablando entre los 3, 4, 5 años, ¿no? Cuando ya incluso empieza el jardín, ¿no? Los exosistemas, que son importantes porque consolidan al niño en su madurez, o al ser humano en su madurez, que son los amigos, ¿no? los amigos de los papás, por ejemplo, los medios de comunicación, el sistema educativo, que también eso se va abriendo a posteriori, 5 o 6 años. El macrosistema, que son los valores, las costumbres y los sistemas sociales, que se van viendo ya más fortalecidos a nivel de la adolescencia y la juventud. Y el cronosistema, que son las condiciones personales y sociales que cambian a lo largo de la vida, que aquí mayormente pues lo observamos y se desarrollan con mucho más ímpetu o fortaleza en la adultez. Dicho además de esto, como un punto adicional y que es importante poder abordarlo, es lo vertido por Baldwin, ¿no? Sobre su teoría del apego. ¿Por qué? Porque de todo esto que hemos mencionado, si hemos mencionado la parte conductual, la parte cognitiva, la parte moral, ¿no? Elementos que se trabajan o que se dan por diferentes teóricos, de repente poco se habla sobre el apego, el afecto y cómo cala esto o cómo refuerza esto el desarrollo humano. Entonces, Baldwin decía que el apego es muy importante porque va a permitir que se desarrolle un ser humano fortalecido, un ser humano seguro, un ser humano que no dependa de otro ser humano, sino que sea su complemento, o sea, una especie de compañía, ¿no? O de, de puntos de encuentro, ¿no? Con personas que tienen de repente cosas en común, por decirlo así, y no generar ese grado de dependencia. O sea, si hay un buen apego, difícilmente va a haber situaciones que de repente se puedan malinterpretar, ¿no? Sino por el contrario, si se da el apego correcto, va a poderse dar relaciones más estrechas, y eso va a poder ayudar a la persona a que en algún momento pueda trascender por él mismo o por ella misma, no por otras, no porque mi pareja o la persona que está a mi lado así lo quiere, sino porque yo lo quiero hacer. Entonces es una tarea muy interesante, muy amplia y como complemento a lo ya mencionado. Bien, eso es, digamos, como una primera parte de la asignatura. Como ustedes han podido dar cuenta, es muy amplio. Se hacen las revisiones de muchas teorías, pero las cuales son necesarias. En el campus existe una pequeña primera actividad que con el paso del tiempo, ustedes lo van a poder desarrollar, digo con el paso del tiempo, porque se les va a asignar un tiempo prudente para ello. Luego de la revisión de estas diapositivas y del material de apoyo que figura en el campus virtual, se espera que ustedes puedan elaborar cuadros comparativos de las teorías del desarrollo, considerando sus representantes, los postulados, las desventajas y ventajas que ustedes puedan observar de estas. Esa es como primera actividad.
Yo les agradezco muchísimo por la atención que ustedes han brindado. Les pido que estén atentos al siguiente video, el cual es el complemento de este que nosotros hemos podido apreciar. Muchísimas gracias, estimados alumnos. Hasta la próxima.